Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, aquí con la segunda columna del periódico digital Contrapunto. El título de la columna de esta semana es Desinformación e inicio con las definiciones del diccionario de la lengua española, pues solemos escuchar palabras de las que desconocemos su significado y esto conduce a no comprender lo leído. Desinformación se utiliza en guerra política para confundir, dividir y hacer que tu enemigo pierda apoyo de seguidores. Desinformar tiene dos significados: dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines, y dos, dar información insuficiente u omitirla, es decir, a propósito no darla completa. De la palabra desinformar se deriva la palabra desinformación y los significados son los siguientes: acción y efecto de desinformar. 2. Falta de información e ignorancia. Desde febrero 3 del 2019 a enero 2022 acumulamos 34 meses de haber electo el primer gobierno que vela por nuestros intereses. Esto sucede luego de transcurridos 200 años de sometimiento. Haber logrado esto convierte a una minoría, la que dominó por 2 siglos y se benefició de sus acciones por la explotación que condujo, se convierte en enemigos de la mayoría. ¿Por qué?, te preguntarás. ¿Por qué enemigos? La respuesta es sencilla pero extensa. La estructura minoritaria que nos gobernó la llamamos el 3%. Y suponiendo que somos 9 millones de salvadoreños, entre los que vivimos aquí y la diáspora, el 3% la componen 270,000 personas. Son muchos, dirás. Sí, pero debes tener claro quienes integran ese sector de la población. Son varios grupos: oligarcas, dirigentes, asalariados, beneficiarios, dependientes, fanáticos y tontos útiles. Piensas en oligarquía, el 3%. Ese es un error. Ellos representan quizás menos del 0.005%. Y entonces preguntarás, ¿y el resto quiénes son? Espero con esta explicación abarcar los 268,650 que hacen falta. Vamos a ver. 1. Los oligarcas, los ejecutivos de sus empresas, parte del empresariado nacional y varios de sus empleados. 2. El sector financiero, parte de sus empleados. 3.
la dirigencia de los partidos políticos tradicionales, su estructura, los seguidores. 4. Poderes ejecutivo, legislativo y judicial del pasado. Los miembros del gabinete, jueces, consejos municipales y algunos empleados. 5. Fiscalía, Corte de Cuentas, miembros del sistema electoral, directores de instituciones autónomas, otras entidades de gobierno y muchos de sus empleados. 6. ONG de fachadas, entidades religiosas y sus seguidores. Por supuesto, no faltan los fanáticos, quienes sin recibir beneficio alguno, pero ignorantes, creen que la corrupción, ya sea de izquierda o de derecha, nos debe gobernar. Entre las ONG incluimos entidades religiosas. Estas influyen en la formación de pensamiento de cientos de miles de personas, quienes, sometidos a dogmas, temen desobedecer la palabra del pastor o del cura, quienes tienen intereses muy particulares y ajenos a los de su congregación y nación. Y a estas personas, nuestro gobierno les permite trabajar en nuestro país, teniendo el derecho también de prohibírselo. Los jesuitas, su origen, la banca ambrosiana y la corrupción es de todos conocido. Ustedes pueden averiguar más sobre el tema en el enlace que les dejo aquí de una investigación que desarrolla el argentino Pablo E. Tirabassi. Por supuesto, si posees tiempo e interés, encontrarás más información en el internet. Además, en nuestra historia está registrada la perversa complicidad jesuítica en la guerra y los 700.000 muertos. Causa de esto, la muerte de Monseñor Romero, la muerte de los jesuitas de la UCA, que este gobierno ahora autoriza a reabrir el caso y que nadie de los culpables quede impune. Esperamos que por fin la justicia salvadoreña aclare. Hay miles de desaparecidos. No es justo que permanezcan desaparecidos por el bien de sus familias. Volvemos a los jesuitas y no nos iremos más atrás de los 30 años. La Compañía de Jesús, los jesuitas, han recibido fondos de los impuestos del pueblo salvadoreño, de gobiernos corruptos, y en el 2022 ya no lo van a recibir. Parte de esos millones los jesuitas los dedicaban para la elaboración del sistema de evaluación PAES. Estas pruebas destacaban el mal sistema de educación que los gobiernos del pasado corrupto ofrecían a nuestro pueblo. Esta reducción de ingresos, según
lo expresa el señor Andreu, rector de la UCA, los mantiene furiosos. El rector Andreu entonces se ve obligado a atacar a nuestro gobierno diciendo: el trabajo de la Asamblea Legislativa y de las bancadas SIAM, GANA, PCN y PDC es nefasto. Pudiéramos creer entonces que el rector Andreu avala la corrupción de Arena y el FMLN, quienes por 30 años le entregaron millones de dólares a su organización. Agrega Andreu: la Asamblea Legislativa no es el lugar donde se defienden los intereses de la población. Quizás en España, en el Parlamento español, donde está representada la población española, no es el lugar donde se defienden los intereses del pueblo español, pero en El Salvador sí, señor Andreu. Con esto, pareciera que el señor Andreu está de acuerdo con el tipo de gobierno que manteníamos, la dictadura de la oligarquía. Cuando ellos pagaban partidos, elegían presidentes, elegían gabinete, elegían diputados y pagaban porque eligieran al cuerpo judicial del Salvador. ¿Es eso lo bueno, señor Andreu? ¿O lo bueno es tener que el pueblo tenga mayoría en la asamblea y que el pueblo decida quiénes van a ser los miembros de la Corte Suprema, de la Fiscalía? Creo que está equivocado, padre Andreu. Sin duda, Andreu añora los centavitos y desearía que vuelvan los maletines negros a deambular por la Asamblea Legislativa. Quizá tiene temor el padre Andreu de ser destituido de su cargo porque la banca ambrosiana va a dejar de recibir esta cantidad de recursos de impuestos de los salvadoreños. Me da tristeza comprobar que un sacerdote en su discurso cubra la corrupción de la oligarquía, pero de ellos se han mantenido a pesar de que los han atacado. La otra religión representada por el pastor de la iglesia Elim, Mario Vega, evangelista, miembro del FMLN, se vuelve también contra el gobierno y dice que en El Salvador hay persecución. Señor Vega, tanto daño le causa no recibir ese dinero de los impuestos de los salvadoreños a partir de este año, que usted se atreve a comparar al presidente que eligió el pueblo con más del 53% de los votos con Adolfo Hitler, con un imperio romano en donde se persiguió a los cristianos. Creo, señor Vega, que usted malversa los fondos de su comunidad y le preocupa que si este poco de dinero que le mandaba el Frente y Arena no va a poder justificar ante su comunidad, ¿dónde va a parar el dinero de la iglesia evangélica Elim? Los congregados en esa iglesia tienen el derecho de demandarle, y si usted no presenta las cuentas cabales, sacarlo, apartarlo
y que llegue un buen pastor a dirigirlo. Iglesia católica, iglesia evangélica, en contra del gobierno electo por los salvadoreños. ¿Casualidad? La única casualidad y lo único en común es que ninguno de esas organizaciones, la jesuítica y el IM, tienen en común es que no recibirán fondos de los impuestos de los salvadoreños este año. Eso lo vuelca a ir a defender la porquería de años atrás, la explotación que el pueblo salvadoreño sufrió durante 200 años. Su egoísmo desprestigia sus entidades religiosas. Pongan sus barbas en remojo. El pueblo salvadoreño está contento con el gobierno, con sus obras, con la mejora de salud, con la mejora de educación, con la mejora en seguridad. Hablan de persecución religiosa cuando el fiscal que los Estados Unidos se oponía a que fuera nombrado fiscal ordena la reapertura del asesinato de los padres jesuitas. ¿Por qué iba a quedar impune ese asesinato? Porque había un señor de apellido Cristiano involucrado, o porque los señores militares estaban involucrados. La justicia en El Salvador es pareja desde este gobierno, no antes. Antes era selectiva. Los culpables deben pagar. El pueblo quiere paz y la paz solo llega con la verdad. Como pueden ver, amigos, tenemos cristianos educados en la UCA, dependientes de su red, oligarcas que les contribuyen sus camisitas Lacoste, y por otro lado tenemos evangélicos, ex miembros del FMLN, que están ardidos porque les quitaron sus ingresos. Estos forman parte del 3% y son personas, en muchos casos, buenas, pero que los dogmas de estos mentirosos los tienen ciegos. Es tiempo de que les ayudemos a abrir los ojos, que se den su puesto, porque no hay pastor que sea dictador de una congregación. Ellos son servidores de la congregación. En fin, creo que Andreu Vega y una licenciada que está saliendo por ahí en redes sociales diciendo que hay que maldecir el dinero que viene de nuestros hermanos en la diáspora. Personas que salieron del país dejando su familia, aventurándose a un destino desconocido, que trabajan 8, 10 y 12 horas diarias, 2 y 3 turnos, para mandar unos centavitos aquí. Esa licenciada dice que es dinero mal habido, pero ella no condena al imperio que causó las guerras y provocó que nuestra gente huyera para ir a hacerles el dinero allá, pagándole costos y salarios de miseria. Pero a donde vamos, los salvadoreños somos y seremos un pueblo trabajador, y nuestros compatriotas se destacan en Norteamérica, se destacan en Europa y han creado capitales
y tienen el valor de invertir de regreso en la patria, en la tierra que los vio nacer. No daremos un paso atrás. Vamos a llevar a juicio y a tener las pruebas para culpar a quienes nos desinformaron durante años para lucrarse. Extraño parece que la gente ahora se va de Arena. No es extraño, amigo. No es extraño. Se lo dije desde antes de que perdiera la presidencia el partido Arena con el candidato Rodrigo Ávila, que el partido se acabó. Pero ¿qué pasa? Ahora quien mantenía a Arena ya no lo puede mantener. Ya no pueden evadir impuestos, ya no pueden contrabandear, ya no pueden obtener dinero a través de ONG para pagar las planillas de partido. Por lo tanto, ya no llega el dinero a la dirección del partido. El COENA, ¿quién los eligió? Los oligarcas, no la pases. Ya no les pagan. ¿Qué va a hacer un COENA sin dinero para atender a los 14 departamentos, a los de 162 municipios? No tiene pisto, no tiene dinero. Ya no llega a través de las ONG que fundaron exdiputadas. No hay dinero, no hay partido. Esa es la realidad. Vamos adelante con un gobierno que hace obra y la vemos. Que Dios este año nos dé un nuevo y mejor El Salvador. Bendiciones, muchas gracias.